Sí. Lo que aquí realmente es el core y la pregunta fuerte, como tú mencionabas anteriormente, de filosofía es, ¿esto es lo que se quiere seguir haciendo? O sea, ¿vamos a apoyar esto digital o vamos a regresar a lo que muchos de los millennials tanto criticaron? Porque los millennials lo que criticaban mucho era, ¿y yo por qué tengo que estar en una oficina si puedo trabajar desde mi casa? Listo, güey. Hola, especie que roza la extinción. Bienvenidos y bienvenidas a Metamorfos. En esta ocasión, y como un tema al que se le tiene que dar mucho peso por su alta importancia en el desarrollo y progreso social, traigo para ti esta pregunta. Millennials, una generación fracasada. Aquí discutiremos acerca del impacto pandémico y su influencia en el pensamiento millennial, la apuesta por la izquierda o la derecha, y muchos más temas que encontrarás al final de este episodio. Te recomiendo y es casi necesario que como millennial te quedes a escucharnos. En este día tenemos un invitado de lujo, a un especialista en el tema, a una voz más que autorizada para darnos una interpretación de nuestro actual contexto, a un líder que ha sido una inspiración para mí y para muchos otros cuando se habla de filosofía, y espero también poder nombrarlo así, un gran amigo. Sofo, bienvenido a Metamorfos. Muchísimas gracias, Alex, por la presentación y sobre todo por la invitación a tu programa. Y pues esperamos tener una charla llena de conocimiento interesante para todos tus radioescuchas y todos los que están contigo. Perfectísimo, ya. Gracias porque después de 20 minutos ya pudimos seleccionar el fondo, güey, del podcast para quienes nos ven en YouTube. Perfecto, sí, tenemos nuestro fondo bibliotecario. Excelente. Ahí va, pues para quienes no te conozcan, Sofo es host del podcast República Búnker, plataforma geopolítica. Yo tengo que confesar que soy fiel seguidor del programa y a todos los que nos escuchan se lo recomiendo ampliamente para quienes se quieran nutrir de una opinión educada en geopolítica. Y bueno, Sofo es diseñador por el ITESO y maestro en Administración Educativa por la UAL, con especialidad en Estrategia de Aprendizajes por la Universidad Marista de Guadalajara. Actualmente doctorante en la Universidad Marista de Guadalajara con el tema de liderazgo y gamificación como herramienta para la educación. Tiene estudios en Sociología, Antropología y Filosofía, Estudio Social Histórico de Generaciones, creador del proyecto, ¿cómo se pronuncia eso, Sofo? Quexa. Quexa, que ofrece servicios de gamificación de manera personalizada para las organizaciones. Actualmente imparte cursos de comportamiento organizacional, negociación profesional, estrategias organizacionales para equipos de alto desempeño y sistemas de trabajo colaborativo a nivel licenciatura. Imparte otros cursos en materia de antropología filosófica, ética y conducta profesional, desarrollo de proyectos sostenibles y diseño curricular. Pues ya no hace falta ir a la luna, cabrón. Leve. Hemos recorrido un poco del mundo del conocimiento. Toda madre, Sofo, pues otra vez todo un placer tenerte por aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, pues te digo, nuevamente gracias a ti por aquí, por invitarme y te digo, espero que sea muy productiva esta charla. Oye, pues dentro de los cursos que ahorita acabo de mencionar, pues yo tomo uno de ellos, el que habla acerca de comportamiento organizacional y tocamos ahí temas precisamente las generaciones y cómo es interesante que tienen un comportamiento, pues sí, un comportamiento que predomina en algunas generaciones o que se puede agarrar como un promedio. Y me acuerdo que dentro del curso, güey, estábamos criticando mucho a los millennials y estábamos hablando acerca de que pues no había aparecido ningún hecho importante que hiciera, pues sí, entrar como en otro tipo de conciencia que las generaciones pasadas sí pasaron por crisis, que nosotros no habíamos pasado como millennials. Entonces, pues en cuanto cayó esto del COVID me acordé de ti, cabrón. y pues ya llevamos un chingo de tiempo en este encierro, en esta cuarentena, que ya no es cuarentena, llegamos como 100 días, güey. Entonces, pues ha habido bastantes cambios y la neta, pues me interesa mucho platicar contigo acerca de eso, a ver si influye, si no influye, cómo es este actuar y ese pensamiento millennial o cómo va a ser después de esta pandemia.
Bien, pues fíjate, la pregunta es muy complicada porque al final, pues bueno, podemos analizarlo desde diferentes entornos, ¿no? Y obviamente, pues ahí entramos también en una discusión de cómo está impactando en este momento pues a todas las generaciones, no solamente a los millennials, ¿no? O sea, baby boomers que hay, generación X, millennials, los centennials, y pues bueno, esta generación también que ya estaba actuando, empezaba a actuar, que eran los alfa. Entonces, pues bueno, es un tema súper relevante porque, pues bueno, habíamos tenido algunos indicios de algunas pandemias fuertes. Tuvimos en algún momento el ébola, tuvimos en algún momento el H1N1, pero se quedaban mucho en la parte endémica, o sea, no llegaban a pandemia, ¿no? Como tal, sino simplemente se llamaba epidemia. Y pues sí, pasamos algunos días, pues ahí encerrados, 4 o 5 días, pero nunca se había dado como este boom, ¿no? Y esta situación. Prácticamente, a menos que hayan vivido en la época de principios del siglo XX, y pues bueno, ya serían personas alrededor de 80, 90 años prácticamente, o hasta rayando en los 100, que bueno, tuvieron la situación de la fiebre española, que ha sido lo más parecido a esto, ¿sí? O sea, lo más parecido que ha tenido. Pero bueno, esto del COVID-19 ha dado mucho de qué hablar porque, pues bueno, ha cambiado mucho los paradigmas de interacción y sobre todo ha enfrentado a esta generación que es a la que nos vamos a enfocar, a los millennials, a muchas realidades, porque los millennials eran considerados la primera generación de nativos digitales. O sea, la generación X fue la última generación que realmente estuvo en la situación de ser migrantes digitales. Y pues bueno, los millennials parecía que ya eran la primera generación de nativos digitales, y todo esto ha causado muchísima estrés, muchísima confusión, incertidumbre, etcétera, cuando pareciera que pues eran los más preparados para recibir algo de esta manera, ¿no? Y sobre todo que lo habían pedido de alguna manera en la forma en la que actuaban. ¿Por qué? Pues porque se la pasaban comprando en internet, todo era a través de aplicaciones, ya no querían salir de su casa, y cuando resulta que ahora realmente no pueden salir de su casa, es cuando ha entrado pues estas discusiones sociológicas, sobre todo pues con hacia dónde vamos, ¿no? O sea, el presente es lo que menos ahorita podría ser lo difícil. Ok, y por ejemplo, en las actitudes millennials, irresponsabilidad o volatilidad, en cuanto a empresas se habla, por ejemplo, ahora pues ya no lo vas a ver igual, güey, un trabajo ahora lo valoras con tu pinche vida, cabrón, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, mira, fíjate, es importante esto que mencionas de los paradigmas, o sobre todo, más que el paradigma, el estereotipo que se ha generado a través del millennial. ¿Por qué? Porque sí, otras generaciones han marcado que los millennials, pues, se manejan en el mundo de la irresponsabilidad, tienen actitudes más individualistas, tienen actitudes donde pues bueno, hay ciertas circunstancias ahí, ¿no? Sí tenemos que hacer una aclaración en este punto. Cuando estamos hablando de estas generalidades como generación, o sea, el grosso modo, también lo estamos viendo desde un punto de vista muy occidental y de cierto también estrato social. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una persona que pertenezca a los millennials en Somalia, pues no tiene ningún problema de lo que estamos diciendo. O sea, su contexto es completamente diferente al nuestro. Entonces, sí estamos hablando de alguien que tenga acceso a este mundo globalizado, que esté interactuando continuamente en este mundo, y ahí es donde sí podemos ubicar este tipo de actitudes. Entonces, con lo que tú acabas de comentar, pues sí, mucho de lo que sucedía antes era que, pues bueno, los millennials, una de las cosas más fuertes a las que se enfrentaban, lo voy a poner en pasado porque pues todavía no sabemos cómo va a reaccionar todo esto, ajá, pero una de las cosas más difíciles a las que se enfrentaban pues era la situación laboral. O sea, en un mercado competido a nivel mundial, porque pues, ahora sí salía el millennial y podía competir con alguien de Finlandia, de Alemania, de España, de Francia, de donde fuera, por un puesto de trabajo, que eso hacen, por ejemplo, muchas empresas,
y con la gran desventaja que pues los países no están al mismo nivel, ¿no? O sea, hay países que tienen un nivel educativo muchísimo mayor, más acceso a la tecnología, muchísimo más también acceso a seguro social, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, los millennials al enfrentarse a esto, ¿qué era lo que hacían en sus trabajos? Pues realmente el trabajo lo veían como parte de la vida, como una parte más, pero no era la vida entera. Esto es lo que en algunas ocasiones ha causado tanto conflicto con otras generaciones, como puede ser la generación baby boomer, por ejemplo, donde la generación baby boomer sí veía en el trabajo toda el nodo neurálgico en el que se desarrollaba su vida. En la generación X cambia esa percepción porque el trabajo se ve más como esta obligación que se tiene pues para tener un nivel de vida aceptable. Pero para los millennials no, o sea, los millennials van más hacia una búsqueda de la libertad. O sea, ellos lo que estaban buscando era la libertad y esa libertad paradójicamente se podía dar a través del trabajo. ¿Por qué? Pues porque a través del trabajo podían conseguir pues el dinero suficiente para viajar, para comprar sus gadgets, etcétera. Entonces, hoy con esto del COVID, sí empieza a haber un cambio y se alcanza a notar donde hay esta preocupación ya por el futuro, cosa que no era algo referente en el millennial. O sea, el millennial no veía a futuro ni hacía proyectos a muy largo futuro, sino que hacía proyectos a muy corto plazo. Por eso el promedio de trabajo de un millennial rondaba entre los 8 y los 12 meses en una empresa. O sea, eso quería decir que duraban menos de un año en una empresa. ¿Por qué? Porque a las primeras de cambio, donde el jefe les gritara, donde vieran mermada su capacidad de creación, cosa que también los millennials tienen muy marcado, o que no pudieran desenvolverse o ser libres, aventaban todo, ¿sí? O sea, se iba esto a otro nivel. Entonces, hoy en día, pues bueno, la precariedad que puede empezar a suceder en algunos tipos de empleos y pues bueno, que se está esperando la incertidumbre de qué tanto impacto económico va a tener realmente esta crisis. ¿Por qué? Porque sí se ha visto, gente ha perdido su trabajo, pero no se ha simbrado aún la economía. O sea, la economía vamos a ver si se simbra y que empiece realmente los problemas a partir de diciembre o enero del próximo año. Entonces, aquí por primera vez el millennial empieza a tener una percepción de que el mundo no gira como en la libertad en la que estábamos, sobre todo hoy que los gobiernos pueden determinar si sales o no sales a la calle, si no hay formas de viajar, si no hay formas de estar teniendo movilidad, etcétera. Entonces, el COVID sí ha sido un impacto muy importante, sobre todo para la generación millennial. La generación X y la generación baby boomer la están viviendo de otra manera, pero pues, sobre todo la de baby boomers, pues ellos venían de dos guerras importantísimas, que fue la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, y que pues al final vivieron la Guerra Fría. La generación X le tocó vivir la Guerra Fría. Prácticamente los millennials no vivieron con ninguna guerra fuerte, ¿no? Entonces, esto es lo más parecido a estos conflictos sociales porque realmente es lo que está sucediendo. Por eso el boom en redes sociales, el boom de la tecnología, etcétera, porque es una forma de refugiarse en esto que eran los nativos digitales, pero a la transformación del contexto en el que se está viviendo. Bueno, a mí me nacen cosas muy importantes. Creo que la primera de ellas es si el pensamiento crítico, o se puede entender como la filosofía, en tiempos difíciles es donde se hace, ¿no? En donde se incentiva a que se tome un rato de reflexión acerca de lo que está pasando. Y he visto muchísimas personas acercarse a diferentes corrientes filosóficas debido a lo que está pasando, a aprender, a cuestionar, a preguntar y sobre todo a proponer, porque ahorita lo que tú estás diciendo, bueno, es que ya se empiezan a preocupar de su futuro, entonces de alguna manera tienen que ver qué es lo que esta generación va a proponer para que pueda funcionar de una manera que le convenga a él mismo y a su sociedad la economía, ¿no? Esa es una. Y la otra, Sofo, es nosotros los millennials
Por ejemplo, hablando en cuestión laboral otra vez, éramos mucho de emprender o somos mucho de emprender y también de ser freelancers por esto de que hay tanto desempleo o había tanto desempleo. Y ahora que todavía hay más desempleo por esta crisis económica, ¿cómo ves tú que se pueda controlar esta situación entre no ser un autoexplotado o entre realmente proponer proyectos que impactan a la sociedad? Ok, interesantes las preguntas. Voy a empezar por la segunda. La segunda es bien interesante lo que mencionas porque eso ha sido una de las grandes críticas y por eso también se ve que en estas cuestiones negativas que parece mencionarse de lo que es ser millennial, también hay cosas muy positivas. Los millennials han sido una generación de mucho impacto a las causas sociales. O sea, ahí hay ciertas dinámicas dentro del individualismo, pero también dentro del colectivismo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Una de las grandes críticas que hacen los millennials hacia la fuerza laboral que existe es que si realmente el ser emprendedores es una característica de los millennials o es algo a lo que han orillado las generaciones anteriores a los millennials, por esto mismo, ¿no? Por estos cambios tan abruptos que existen. Entonces, esto de ser freelancers también ha estado mucho en el imaginario donde dicen los millennials, ok, pues es que yo quiero trabajar a mi manera, yo quiero hacer mis cosas, no quiero limitarme, quiero ser libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la única oportunidad o la única puerta que existe frente a eso, pues es lo de ser freelance o de emplearse. Entonces, esto es una alternativa, pero también existe la otra gran alternativa y la otra gran alternativa es cuando dices, oye, es que no hay trabajo, o sea, no es que no quiera trabajar en una empresa, es que simplemente no lo hay. Entonces, ante esto, sí hay un cambio porque al final la incertidumbre empieza a ser muy fuerte, ¿sí? O sea, y la incertidumbre empieza a ser dentro de aquellos que sí estaban en la parte laboral y que estaban dentro de una empresa, ¿qué es lo que va a suceder? Y no nomás con los millennials, pues, o sea, en realidad en general. Pero lo que viene acá es, ¿y hacia dónde se puede emprender? ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que las restricciones de leyes, las restricciones de salidas van a estar cada vez más y más y más y más y más cerca de nosotros. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que sí, voy a emprender, pero además voy a emprender dentro de mi mundo, porque no tengo la posibilidad de salir, no tengo la posibilidad de establecerme con el otro. Entonces, por eso la tecnología ha abrumado tanto, yo creo que en estos, y esto es una opinión meramente personal, yo creo que la tecnología por eso es que ha abrumado tanto en esta cuarentena, porque de una u otra manera se utilizaba, pero se utilizaba como una herramienta de alguna manera de ocio o de pose para demostrar ciertas actitudes sociales, como era el Facebook, el Instagram, Snapchat, podemos seguir hablando, Twitter, etcétera. Pero ahora se están convirtiendo en la herramienta o en el mecanismo de generar dinero o en el mecanismo de generar un campo laboral. Entonces, es ahí donde me voy a la primera pregunta que me estabas haciendo. O sea, lo que está generándose ahora con los millennials es que realmente hay un replanteamiento, pero de paradigma filosófico. En la filosofía es claro que el pensamiento del mundo siempre se ha generado y siempre se ha desarrollado mientras hay un conflicto o hay una necesidad de desequilibrio. Cuando estamos muy equilibrados no hay necesidad de pensar porque estamos muy bien, ¿sí? Entonces es por eso que, por ejemplo, el existencialismo, pues con Jean-Paul Sartre, pues a él le tocó vivir 2 guerras mundiales. Era más que obvio que la existencia iba a ser algo primordial para él, ¿no? Heidegger, Kierkegaard anterior, pues, a él, etcétera. Pero ahora la pregunta filosófica es, ¿qué entonces son todas estas relaciones que antes habíamos tenido? Porque antes nos hablaban de la proxemia, ¿no? Del estar con el otro, que si no estaba frente a una persona, pues no valía. Era algo que manejaban las otras generaciones, ¿no? Que las cuestiones virtuales eran para perder el tiempo.
Pero ahora resulta que todas las generaciones parece ser que estamos entonces perdiendo el tiempo porque estamos enfrente de una máquina 16, 18 horas al día, no las 8 que vivíamos cuando trabajábamos. Entonces, claro que sí hay un cambio de pensamiento, sobre todo porque también el COVID se da en la época y en el momento donde más se estaba haciendo presión hacia, sobre todo, la equidad de la mujer. De hecho, pues la última gran manifestación antes del COVID fue la manifestación del 8 de marzo. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que realmente están haciendo replantear la filosofía millennial de decir, ok, siempre vivíamos en un mundo de libertad, pero esa libertad ya vemos que está coartada por situaciones como esto, ¿no? Entonces, el uso de tapabocas, bueno, simplemente una cosa que suena paradójica. Mucho de la lucha que se estuvo dando fue por el medio ambiente. Ahora resulta que uno de los materiales más importantes para salvar de esta crisis ha sido el plástico. Entonces, ese tipo de cosas creo que va a poner en un pensamiento crítico a esta generación millennial a replantearse sobre todo hasta dónde se puede dar estas revoluciones de las que tanto estaban hablando. ¿Por qué? Porque en el campo laboral ya empiezan a llegar los centennials y los centennials sí tienen otra visión del mundo conflictivo porque ellos nacieron son una generación que nació con el terrorismo. Ustedes como millennials vivieron el terrorismo, pero de una manera después de haber vivido esta globalización, estos tratados, etcétera. Entonces, ahí va muy interesante la cuestión política, porque entonces la pregunta es, ¿hacia qué lado se van a decantar los millennials? Porque realmente los millennials se estaban decantando hacia posturas liberales, hacia posturas de izquierda, hacia posturas de ese término, y los nacionalistas estaban perteneciendo a otro tipo de generación. Hoy en día está muy mezclado ya eso, o sea, salvamos al mundo, salvamos a nuestro país, ¿qué hacemos? Entonces, es bien interesante ver esto de la filosofía. Para eso yo les recomendaría al autor Slavoj Zizek, que él habla mucho de esto, y a Jok, que es de Corea, que también él está teniendo mucho impacto sobre este tipo de temas. Sí, es lo que te iba a preguntar ahorita, o sea, Zizek lo que dice es, o reinventamos el comunismo, hablando desde un lado globalizado, donde muchos países puedan poner muchos recursos para que esta pandemia pues no nos chingue, güey, como tal, como humanidad, o escogemos la ley del más fuerte, ¿no? La ley de la jungla. Bien, fíjate, aquí, y como lo planteas, creo que está el meollo del asunto. Al final, la generación millennial, por las características en las que estuvo viviendo, que era este mundo pues lleno de tecnología, este mundo que crecía rapidísimo, este mundo sin fronteras, por eso podían viajar tan fácil, también llegó a poner en el ADN del millennial el idealismo, ¿sí? El millennial es tal cual lo que acabas tú de decir. Entonces, que reinventamos el comunismo, a ver, tranquilo, generación millennial. O sea, tampoco es de que ustedes sean el punto de partida de lo que sucede con el capitalismo o el comunismo, ¿no? No fueron así los baby boomers que entraban más al conflicto. No fuimos la generación X que realmente simplemente tratamos de sobrevivir durante la Guerra Fría. Entonces los millennials sí han llegado a un punto de idealizar todo esto, ¿no? Como en algún momento sucedió con el popote, o como en algún momento sucede con el unicel, etcétera, que parece como que esa revolución va a ser todo un cambio, y se dan cuenta que mientras están haciendo la revolución, pues bueno, hay una isla de basura en el Océano Pacífico que no saben ni qué hacer con ella, y hay situaciones de armas nucleares y se siguen extinguiendo las especies, ¿no? O sea, no deja de ser idealista el millennial. Entonces, creo yo que ahí sí va a haber un impacto muy fuerte, porque los grupos que estaban fomentando muchos de los movimientos políticos y sociales, los grupos sociales, están muy enfocados a un liberalismo. Pero nos dimos cuenta que el COVID fue prácticamente
la pandemia se dio gracias a esta apertura de fronteras. Si en algún momento los países hubieran estado como hace siglos, donde las fronteras estuvieran cerradas, etcétera, pues posiblemente hubiera sido menor la cantidad de contagios, pero los contagios se dieron, si tomamos la historia oficial, pues, los contagios se dieron en un lapso de 3 meses. O sea, en 3 meses, más de 190 países del mundo ya estaban sufriendo esta situación. O sea, ya no era una situación que ocurría del otro lado del mundo en Wuhan, o no era una situación que ocurría en el cono sur, no era una situación solamente de Europa Central, era una situación que cuando nosotros estamos volteando a ver Europa Central, ya empezaban los casos en nuestro país. Entonces, creo yo que esto sí va a causar un precedente en el pensamiento de qué es lo que está conviniendo, y entonces va a caer a lo que han caído todas las generaciones. O sea, todas las generaciones han esperado que el capitalismo se destruya, lo esperó Vietnam, ¿sí? Los baby boomers, lo esperamos en el neoliberalismo, lo esperaban los millennials, y parece ser que el capitalismo dentro de su estructura pues ha podido recibir golpes y mantenerse de pie, ¿sí? Entonces, no creo que sea el fin del capitalismo, no creo que sea el inicio de un nuevo comunismo, sino que va a ser el replanteamiento de esas formas, porque hoy en día también hablar de izquierda y de derecha es algo complicado y absurdo, porque, pues bueno, el contexto no es el de la Revolución Francesa, y además ya ha estado muy mezclado. El mundo hoy se movía más en centros, ¿no? En este centro izquierda, centro derecha, y hacia dónde podían actuar. Entonces, creo yo que la filosofía de los millennials en materia política sí va a tener un impacto muy fuerte, y el primero que vamos a ver va a ser con las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos este gran apertura, ¿no? Estos grandes choques, donde tenemos a un presidente nacionalista como Donald Trump, un presidente que está en cierta manera ubicando las políticas al interior de su país, mientras los demócratas lo que están buscando es exteriorizar las políticas. Entonces, eso va a ser muy interesante ver cómo ahora se empiezan a tomar las riendas, sobre todo que ahora los millennials empiezan ya a tener una participación muchísimo más activa en puestos importantes dentro de las organizaciones. Oye, pero por ejemplo, Donald Trump tiene un discurso nacionalista, pero todo lo que hace es todo menos ser nacionalista. O sea, por ejemplo, pues su principal amigo, comerciante, China, pues es quien es principalmente su materia prima en cuanto a tecnología y demás, y viene y explota México. Entonces, o sea, es esto que tú estabas diciendo como, bueno, si nosotros nos cerramos las fronteras, bien pudiéramos haber evitado el COVID, por ejemplo, pero ahorita que estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿cómo lo hacemos para tratar de balancear precisamente estos dos mundos? Ok, en esto hay que entender también cuáles son los grados de nacionalismo, ¿no? O sea, no podemos pensar cuando decimos nacionalista, irnos al siglo XVI, donde estaban los feudos y estaban todos cerrados y no convivían con nadie más, ¿no? O sea, hay que entender el nacionalismo como esta parte de, pues bueno, mi país antes que los demás países. Y esto sí es un gran discurso que tiene Donald Trump, ¿no? De hecho, pues bueno, es lo que lo ha llevado y que lo ha mantenido en el poder como tal. Por ejemplo, Rusia también maneja eso. Hoy en día, como se abrió estas fronteras, como se abrió estas posibilidades al liberalismo económico, también es muy complicado no entrar en este mercado, ¿no? En estos vaivenes comerciales. Entonces, pues sí, o sea, tampoco la solución era cierro fronteras, porque cerrar fronteras, pues bueno, está bien, o sea, no tienes COVID, pero vas a tener otros problemas, que fue prácticamente lo que le sucedió a Brasil con la postura que tomó Bolsonaro, ¿no? O sea, Bolsonaro puso en un equilibrio algo que parece que es una falsa analogía, una falsa, ahora sí, comparativo, pero pues él decidió irse por la economía antes que por las personas. Entonces ahí fue donde empezó a surgir todo este gran conflicto. Pero a lo que sí tenemos que entender es que este mundo color de rosa, este mundo donde los millennials creían que todo se resolvía a través de YouTube,
¿sí? Que todo se solucionaba con Google, los abrumó. Y esa es una realidad. O sea, tú eres estudiante, o sea, y tú tienes compañeros, tú lo sabes. O sea, hay alumnos que dijeron, espérate, ¿cuándo regresamos? Y la gran pregunta que yo les hacía era, ¿cuándo regresamos? Si tú eras el primero en decir, ¿por qué venimos a clases? O sea, esos cambios son los que creo que por primera vez han simbrado esta gran generación, que los millennials tienen un potencial enorme para hacer cambios importantes, pero ahí es donde estaría el punto realmente de debate de decir si han enfocado en hacer realmente cambios en el mundo o han estado perdiendo el tiempo en luchas guajiras, en sueños, donde pues va para un lado, va para el otro, y no se ha cuestionado esta cuestión del mundo, ¿no? O sea, hoy los millennials creo que sí se están enfrentando a una realidad que no habían visto, a una realidad, y bueno, pues obviamente van a decir, pues nadie lo había visto, sí, pero entendíamos el conflicto. O sea, hoy los millennials no saben si esto es una guerra, digámoslo, por la salud. No sabemos si es una guerra entre países o no sabemos si es una guerra tecnológica. Eso es el gran conflicto. Para otras generaciones podrían decir, nosotros ya hemos vivido Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, y podríamos empezar a decir un montón de cosas, pero los millennials no tenían este sentido. Entonces, ¿qué resulta? Que algo que se estuvieron acostumbrando mucho la generación millennial es esta generación del yo decido. El yo decido si veo o no veo el programa. Entonces, ¿qué hace Netflix? Por eso fue la gran panacea Netflix, porque Netflix me da la opción de yo cambiar más de 1000 veces el programa hasta que encuentro lo que yo quiera ver, cuando yo quiera verlo y hacerlo cuando yo quiera. ¿Por qué existe Uber Eats? ¿Por qué existe Rappi? ¿Por qué existen este tipo de empresas? Porque los millennials se les hacía muy de flojera salir de su casa, entonces decían, pues en mi casa hablo por teléfono y que me lo traigan. O sea, todo estaba en su celular en teoría, pero cuando les dijeron, perfecto, ahora sí, no sales de tu casa, entonces fue cuando dijeron, espérate, pero es que esto no lo decidí yo. Y esa parte de la decisión creo que es donde causó la mayor impacto, y pues bueno, que ahorita los que están empezando a tener muchísimos casos de depresión, pues son los psicólogos que están atendiendo a millennials que dicen, es que pues el millennial estaba esperanzado en tomarse la foto, la selfie, esto, pero no en su cuarto. O sea, estos aspectos son muy interesantes de hacia dónde nos va a llevar el pensamiento y cómo va a configurar no a esta generación, sino cómo va a educar a las siguientes generaciones. Hola, soy Alejandro Díaz, host del podcast Metamorfos. Bienvenido y bienvenida al espacio donde hacemos más y mejores preguntas a los hechos económicos, políticos y sociales del día a día. Espero estés disfrutando este episodio con Sofo. Sofo es filósofo, sociólogo y diseñador y lo puede escuchar semanalmente en su podcast República Búnker por Spotify. Además, es creador del proyecto Kexa, que ofrece servicios de gamificación de manera personalizada para tu organización. Todos los miércoles subo un escrito a mis redes sociales reflexionando acerca de ideologías, posturas y fenómenos sociales. También todos los domingos subo podcast con invitados con los que discuto acerca de los mismos temas y algunas veces analizo sobre series y películas desde un enfoque filosófico. Puedes consultar todo esto en @metamorfospod por Instagram y Facebook. Recuerda que cuando compartes todo este tipo de contenido con tus amigos y familiares, podemos apostar por una sociedad más consciente. Porque cada reflexión conduce a una metamorfosis. Te dejo que sigas disfrutando de este maravilloso episodio. Yo reflexioné sobre eso mucho, Sofo, acerca de este tipo de cambio de identidades en mi generación. Porque me di cuenta que un millennial era una de las primeras generaciones que tenía otra identidad. O sea, que tenía que ver nacer otra sociedad. Porque al final de cuentas, las redes sociales van a ser otra sociedad como tal. O sea, ahorita empezamos a ver cómo se censuran ya otro tipo de comentarios, cómo el racismo no se permite en las redes sociales. Y nosotros somos esa primera generación que nos tenemos que definir una tercera identidad en un mundo digital
y muchas veces utilizamos esa identidad como para cubrir nuestra verdadera identidad personal. Entonces, ahora que tenemos a las tres juntas en un mismo cuarto, pues caemos en una desesperación y depresión tremenda, güey. Entonces, creo que nuestro reto sería identificar cada una de esas identidades en torno, por ejemplo, al personal, al laboral y al digital, para no caer en estas crisis, güey. Porque de otra forma, si no lo hacemos, también lo va a pasar para las generaciones que vienen. O sea, si nosotros no nos entendemos con una generación, no de un fin, como tú dices, no esa generación que va a revolucionar y que va a acabar con el capitalismo y una utopía, va a crear una utopía, sino como un medio, güey, para que nosotros pongamos cimientos necesarios para las generaciones que vienen. Sí, de hecho, esto que mencionas de dividir lo personal, lo digital, lo laboral, etcétera, también ha sido complicado. O sea, antes era bien interesante, ¿no? En clase, por ejemplo, todos los alumnos estaban en el chat, todos los alumnos estaban en esto. Entonces, pero fíjense, esto es lo interesante. Y los maestros de otras generaciones decíamos, es que eso no sirve. Es que eso te va a, ¿cómo se llama? Volar el cerebro, te lo va a secar, etcétera. Pero cuando llega esta situación del COVID, resulta que ahora el maestro, la otra generación, tiene que entender esa tecnología. Pero ahora resulta que el que usaba esa tecnología no la quiere usar para eso, sino que eso era un ocio o era una forma de divertimento que tenía como para decir, esto es diferente, esto es parte fuera de mí, esto es otra cosa. Y hoy en día, entonces lo que sucede es que hay una confusión de en dónde estoy, qué hago, qué puedo generar, qué se hace, porque al final también entendamos que las redes sociales eran un escaparate y eran una forma de salir de una realidad, no eran la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, hoy en día, la saturación de información, ¿no? O sea, estamos al borde, ya en algunos lugares empieza a suceder, y esto puede que suceda con generaciones más grandes, pero puede suceder con los millennials, lo que es el síndrome de la cabaña. O sea, que ante este confinamiento y ante ver que el mundo se está destruyendo por fuera y que puedo salir y puedo respirar el virus y a ver si me muero, entonces ahora parece ser que todo lo quiero estar en mi casa. O sea, también está sucediendo estos cambios donde me siento más seguro en mi casa, en mi lugar, etcétera, aunque tenga yo que pagar el internet que me pagaba antes la empresa, que yo tenga que pagar la luz que antes me pagaba la empresa, que yo tenga que tener la computadora que antes me daba la empresa. O sea, estamos exigiendo también todo lo que hacía falta y lo que las empresas de alguna manera pues tenían para sus empleados. Entonces, sí creo que este cambio va a ser simbrante y sí vamos a hablar de un antes y un después del COVID. O sea, más allá si es verdad, si es mentira, si se utilizó, lo que sea, sí estamos hablando de un antes y un después, porque primero, las generaciones que se tenía un paradigma de ellos dentro de la digitalización, se dieron cuenta que no están preparados para ello. Los centennials lo tomaron de otra manera, porque los centennials, ellos ya son nativos digitales. O sea, ellos son completamente digitales y ellos supieron manejar niñitos de primaria, etcétera. Bueno, pues me quedo en casa. Pero el millennial, que un like vale tanto, donde el millennial, la foto de en un lugar interesante vale tanto, y sobre todo donde las redes sociales eran ese, pues le quiero llamar pandemonium, ¿no? O sea, porque estaban ahí puestos todos los demonios y todos los ángeles posibles. Hoy en día sí se empieza a reconfigurar para decir ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando, y esto es bien interesante porque lo mencionó, ahorita recuerdo el nombre de quien lo mencionó, pero que era algo sumamente importante, que es, ¿qué es la filosofía de hoy en día? ¿El bien de uno sobre el bien de los demás o el bien de los demás sobre el bien de uno? Eso es la gran discusión entre capitalismo, socialismos, comunismos, etcétera. Entonces, pero hoy en día sí se tiene que pensar muy a fondo. ¿Por qué?
Pues porque al final esta libertad, que es la palabra, digamos, eslogan de la generación millennial, pues tiene sus límites. Y esos límites no son el libertinaje, sino esos límites son lo que tanto estuvieron luchando, que eran los derechos, las leyes, etcétera. Entonces, hay un muy buen caldo ahí de cultivo para que la generación millennial o despunte de una manera brutal haciendo cambios impresionantes o que se quede estancada y pues bueno, se quede ahí como en el mundo hippie, ¿no? Que al final no supieron qué hacer con el poder que pudieron llegar a tener y pues van a quedar como algo más, ¿no? Sobre todo esta parte de la generación de cristal, porque pues hoy ya no se puede ser de cristal ante esto. Sí, o sea, nos enfrentamos de a huevo sí o sí con el dolor, güey. Es precisamente algo que ahorita es lo que te está mencionando, o sea, no hay de otra. Tienes cara a cara a ti mismo, tienes cara a cara con que el mundo está destruyendo, crisis económicas y demás, y creo que también nos vemos obligados a ser más empáticos, güey. Porque de otra forma, también recuerdo que hicimos un sondeo y dijimos, oigan, ¿quién quiere ser jefe? Todo levantado la mano, cabrón. Y ahora es, oye, ¿quién quiere tener empleo, güey? ¿Quién quiere comer, cabrón, no? Entonces, creo que de alguna forma nos estamos obligando a ser más empáticos y mirar al otro dentro de la realidad que habitamos. Sí, lo que es definitivo es que las prioridades y los valores cambiaron. O sea, antes, como decías, yo quiero ser jefe, yo quiero tener mi negocio, yo quiero emprender, ok. Pero eso era lo que decía hace unos momentos. Una cosa es emprender por gusto y otra cosa es emprender por necesidad. Una cosa es estar yo en mi casa encerrado por gusto y otra cosa es estar encerrado por necesidad. Entonces, aquí lo que sí va a ser muy relevante es qué tanto va a impactar las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque si esto se vuelve la normalidad, entonces podríamos empezar a entender un mundo donde las relaciones sociales sean a distancia, donde las relaciones sociales ya no tengan que ser de frente y frente, donde el mundo ahora sí acerque lo lejano, pero aleje lo cercano. O sea, estas situaciones creo que a los que más les impactan son a la generación millennial. O sea, yo realmente esto del COVID hace que los que estén en el ojo del huracán sean los millennials. La generación baby boomer, últimamente ellos ya están muy alejados de lo que es el futuro del mundo, ¿sí? O sea, ya son personas que están alrededor de los 60, 70, hasta 80 años, podríamos ahí estar viéndolo. O sea, es una generación que su impacto ya fue, y su impacto fue el neoliberalismo, fue lo que nos dejaron, ¿no? La generación X ya pasamos, o sea, ya ahora sí estamos teniendo el control del mundo, ya empezamos a ver algunos presidentes generación X, Trudeau, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Que podemos estar viendo el de El Salvador también, o sea, gente que podemos decir, ok, estamos tomando el curso del rumbo del planeta, pero lo estamos tomando prácticamente al mismo sentido de los baby boomers. ¿Por qué? Pues porque es la educación que se recibió. Con los millennials, esta situación de la rebeldía, del ataque, pero creciente, porque podemos decir, bueno, todas las generaciones fueron rebeldes. Pues bueno, los baby boomers hicieron, gracias a ellos, que los negros tuvieran derechos y que las mujeres pudieran votar, ¿no? Ok, eso es una gran revolución. La generación X, bueno, pues la generación X tuvo otros desempeños, etcétera. Pero con la generación millennial también ha crecido esta parte de la adolescencia. Sí, o sea, tiene una adolescencia muchísimo más prolongada. Esta crisis también va a prolongar mucho de eso. O sea, muchos millennials que a lo mejor querían independizarse, pues van a tener que esperar unos 4 años, ¿no? Y entonces la obligación va a ser estudiar, etcétera. Entonces, eso ya genera unas políticas diferentes de cómo van a estar interactuando. O sea, yo lo que me imaginaría es que los 18 años, esta edad que tenemos como paradigmática de los 18 y 21, creo que con los millennials puede empezarse a replantear de que realmente mayor de edad sea los 24 años, ¿no? ¿Por qué? O sea, en serio, ¿por qué? Porque estamos viendo esto, o sea, ¿qué millennial de 18 años pudiera salirse de su casa y sobrevivir?
sobrevivir económicamente, estoy hablando de esa parte, ¿no? O sea, está muy complicado para esta generación. ¿Por qué? Porque esta generación ha hecho las cosas de poco en poco. Entonces, eso es donde a lo mejor ya empieza a alargarse mucho de, oye, ¿y qué pienso hacer? El COVID para muchos de ustedes va a ser el punto de partida para entender lo que es un Afore. Sí. Sí, o sea. Están de moda los seguros. Exacto. A ver, la gente que menos seguros compraba eran los millennials. Entonces, hoy en día los millennials dicen, espérate, es que ¿quién me dice que esto no vaya a ser la nueva realidad? O sea, que cada 2 o 3 años tengamos una pandemia. Claro, sí. Si es incontrolable, pues, o sea, esa incertidumbre creo que es la que más ha prolongado la inestabilidad emocional de esta generación. Que estamos hablando que la generación millennial también, porque que los que nos están escuchando, los que nos vayan a ver, la estamos estableciendo de 1985 a 1900, bueno, entre el 85 hasta el año 2001. O sea, estamos estableciendo que eso es lo que pertenecen a los millennials. ¿Por qué tomamos estas fechas? Pues bueno, porque son fechas relevantes tanto con la apertura de mercados que hubo, al menos acá en México y en Estados Unidos, estuvo el Tratado del GATT, etcétera, vino la caída del muro de Berlín y manejamos que se acaban los millennials a partir del inicio del siglo XXI con la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque ahí se cambia el paradigma, que es lo que sucedió con nosotros. O sea, antes nosotros sí sabíamos que había violencia, etcétera, pero a ustedes como millennials les tocó ya vivir en los aeropuertos donde te tienes que quitar los zapatos, donde tienes que pasar abajo de arcos, donde no puedes llevar agua, donde no puedes, o sea, todo esto, ¿no? Otras generaciones no vivimos eso. Entonces, con eso nacieron los centennials, para ellos es una normalidad. Entonces, no creo que nuestra normalidad sea estar adentro de nuestras casas sin salir porque nos va a dar miedo un virus, pero al final sí vamos a tener que plantear que un virus nos pudo detener. Sí. O sea, un virus nos pudo detener como humanidad. Entonces, podamos pensar que una bomba nos puede detener, que un acto terrorista nos puede detener, que la economía nos puede detener y que pues no tenemos el control que pensábamos podíamos llegar a observar. Y eso para los millennials creo que es el gran impacto. Porque mucho de lo que estaba fomentándose a través de los millennials eran las marchas, eran las salidas, eran salir a las calles, etcétera. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Facebook? ¿Sí? Esa migración es la que vamos a tener. Ajá, sí, es lo que te quería mencionar ahorita. O sea, vamos a tener que migrar entonces toda nuestra vida a lo digital, de poco también. O sea, y vamos a saber tener que construir otra nueva civilización y poner nosotros los cimientos para que la civilización también acompañe a que el humano no llegue a crisis que pues se mete una bala en la cabeza, güey. O sea, sí, pero llegamos a lo mismo que te repito, o sea, no creo que los millennials sean el soporte de una nueva civilización, no, o sea, no va por ahí. Pero realmente también lo que puede llegar a suceder es que muchos millennials estén pensando y decir, espérate, es que no quiero la vida digital. O sea, vivía en una burbuja donde creía que todo lo digital era lo máximo. Y hoy me doy cuenta que no. O sea, es increíble el Día del Padre que todos los millennials estén subiendo fotos de sus papás. Sí. Entonces, y que lo extraño, no puedo estar con él, no puedo con esto. O sea, entonces, ¿qué dices? Ok, entonces, sí había esta situación de decir, lo digital, está bien, nos lo tragamos porque es parte de nuestro contexto, pero en el fondo siguen teniendo esta repercusión de necesito a la gente a mi lado. Posiblemente los centennials sean los que decidan decir todo digital y no me importa. Ellos podrían ser los que causen ese paradigma, pero ya les tocará a ustedes millennials atacar esos paradigmas cuando estén en las circunstancias con los centennials, ¿no? Pero igual que nos pasó a nosotros, los generación X, cuando dijimos no a las privatizaciones. Ajá. Sí, y ahora ustedes, ¿qué les dan las privatizaciones? Viven con ellas. Hace poquito estaba leyendo acerca de que el contacto físico iba a ser solamente exclusivo para las personas billonarias, que todo lo demás iba a ser digital.
y que iba a ser un privilegio poder ir a atender una clase, una conferencia, estar dentro de un evento, una convivencia de forma personal y que solo iba a ser para algunos pocos que tuvieran la posibilidad de convivir en espacios muy grandes y que todos los demás se iban a meter a lo digital, güey. Entonces, pues bueno, ahí va mucho pegado con que desde mi punto de vista el COVID no fue la pandemia, güey. El COVID fue quien destapó la pandemia que ya veníamos cargando desde hace años. Sí, mira, también el COVID fue un gran pretexto. O sea, el COVID, como dices, ha sido un gran pretexto para establecer leyes sanitarias muchísimo más fuertes, para replantear la economía, para pensar en si se nacionalizan o se expanden los mercados. También la convivencia social, o sea, el COVID fue un gran justificante y es el gran pretexto y es lo que usamos nosotros para decir es que por el COVID. Entonces, por el COVID ahorita estoy hablándote acá, ¿no? Por videoconferencia. La pregunta realmente es si esto está convenciendo a que por aquí va el mundo. O sea, yo realmente no estoy en contra de lo digital, ¿eh? O sea, a pesar de ser sociólogo y que, bueno, de los seres humanos y la convivencia, etcétera, pero yo no estoy tan en contra de que lo digital sea algo limitante. De hecho, lo digital nos está ampliando también muchísimo el mundo. Velo ahorita. Si tuviéramos que hacerlo en presente, a lo mejor tendríamos que planearlo 25 veces y a ver cuándo y todo. Y acá fue, pues me conecto porque estoy en mi trabajo y estoy viendo una computadora, etcétera. Sí. Lo que aquí realmente es el core y la pregunta fuerte, como tú mencionabas anteriormente, de filosofía es, ¿esto es lo que se quiere seguir haciendo? O sea, ¿vamos a apoyar esto digital o vamos a regresar a lo que muchos de los millennials tanto criticaron? Porque los millennials lo que criticaban mucho era, ¿y yo por qué tengo que estar en una oficina si puedo trabajar desde mi casa? Sí, pero ahora que no puedes salir de tu casa, lo estoy poniendo en un nivel extremista, pues, ¿sí? Pero que ahora dices, no puedes salir de tu casa, entonces resulta con que entonces sí se valoraba todo este tipo de trabajos presenciales, etcétera. Entonces, eso es lo que yo creo que lo ha dejado en estas paradojas de decir, sí era lo que buscaba, pero no de esta manera. Pero al final, ahí está. O sea, el millennial, como todo ha girado alrededor de su mundo, cree que todo lo puede definir él. Y eso es la situación. O sea, es que, fíjense, y es un término que se ha estado utilizando, que es la sociedad de la devolución. ¿Sí? O sea, los millennials devuelven todo. O sea, yo no quiero irme mañana de viaje, entonces las aerolíneas me tienen que cambiar el vuelo. Yo no quiero ver esta película, entonces puedo ver a cualquier otra. No me gustó lo que me mandó a Amazon, entonces ya no lo quiero. O sea, estas cuestiones de yo decido porque mi mundo gira alrededor mío, ahora está cambiando mucho, porque ahora ya no es tan simple esto. Bueno, al grado que me tocó saber de algunos casos de gente que prefería salir a los restaurantes para ir por la comida y llevársela a su casa porque no fuera que estuviera infectada. Entonces la pregunta es, oye, ¿y antes que pedías por estas plataformas, nunca te habías puesto a pensar si era sucio o no era sucio, si traía o no traía? O sea, ¿cuál es el gran problema que hay con esto? Entonces, sí creo que hay un nivel de miedo importante en su generación, hay un nivel de miedo muy importante, por lo mismo, porque están quedándose atrapados en que ni pueden hacer las cosas que haría el Centennial, ni tampoco son tomados en cuenta como la generación X anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entre lo que quieren emprender, no hay forma de emprenderlo porque la economía está estancada y que tampoco hay forma de ingresar al campo laboral porque tampoco quieren aceptar las reglas del campo laboral. Entonces, va a empezar a haber algo fuerte en esta generación, ¿eh? O sea, en una generación realmente pensando en cuál es la nueva aspiración. ¿Por qué? Porque una de las características principales, y lo voy a poner con las 3 generaciones, una de las características principales de las generaciones tradicionales era la supervivencia. Por eso a ellos esto no les afecta mucho. Otro tipo de generaciones, que pueden ser la generación X, es tener vida personal.
Esto puede empezar a generarle problema a algunos, pero muchos, y ya sobre todo por la edad que tienen los de la generación X, ya tenían sus hobbies, tenían su, digamos, dinámica de vida, tenían la forma de ser su día a día, entonces les puede llegar a afectar. Pero para los millennials, lo que ellos querían era encontrar el sentido, ¿sí?, a su vida. Y el sentido de su vida ahora está siendo obligado a que sea digital. Sí. Y eso es la gran pregunta que se tienen que hacer. Sí, o sea, se había estado hablando acerca de que ya se han encontrado métodos para prolongar la vida y no solamente dentro del ámbito físico, sino también digital. O sea, de alguna manera tener la posibilidad, o de hacerte un cyborg, de insertarte partes y a cuidar de ingeniería genética y demás para que vivas 150 años, 200 años, o también poder mudar tu conciencia a lo digital y una vez muda tu conciencia al mundo digital, pues ya vivir infinitamente. Pero ya con todo esto que se está viendo, pues creo que al final de cuentas esa gran pregunta va a ser demasiado debatida porque quienes tienen los privilegios obviamente van a querer disfrutar de ellos más tiempo y la mayoría del mundo que no los tiene, pues es un suplicio vivir entonces. O sea, ya más que supervivencia que vemos en las depresiones que tú estabas hablando ahorita. O sea, creo que la depresión, la diferencia que tenía antes con la que tiene ahora, es que antes podíamos escapar más fácil de ella y ahora vive ahorita con nosotros todos los días. No, y además algo que se nota bien interesante de toda esta situación del COVID es, por ejemplo, ver a los millennials, que son los que están distribuyendo la información de la inteligencia artificial, de que nos van a implantar un chip, de que Bill Gates está metido en no sé dónde, de que los chinos hicieron todo esto. O sea, la generación millennial es la generación de la paranoia y de la conspiración hoy en día. Por lo mismo, exacto, del complot, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que eso está denostando, sí, o sea, perdón, demuestra que hay un miedo ante un futuro que no se había planteado el millennial. O sea, el millennial, esta es la parte importante, el futuro no existía para el millennial. Ellos eran el eterno presente, por eso también se hablaba de esto de los eternos adolescentes, ¿no? O sea, que el millennial es el eterno adolescente donde se sigue comportando de maneras prácticamente cuasi infantiles en las empresas, donde yo no quiero trabajar con él, yo no quiero ver esa serie, cámbiale. O sea, era como esa facilidad de todo lo encuentro en internet. Fíjate, esto es bien interesante. Y bueno, pues tú me conoces dando clases. En alguna ocasión, algún alumno me mencionó eso, me dijo que era obsoleto ya prácticamente estar viniendo a la escuela porque todo estaba en YouTube. O sea, tú le buscabas en YouTube o en internet y encontrabas información. Hoy en día se están dando cuenta que no es tan sencillo eso. Sí. O sea, no es como ver un video de un torero, 15 minutos, agarrar un capote y aventarme al ruedo. No es así esto. O sea, sí, tiene su grado de teoría, de interacción, de percepción, de formación, configuraciones, etcétera. Entonces, esto también marca ciertas pautas que ya no van a ser tan fáciles el estar ofendiéndose de todo, ¿sí? Que era como mencionábamos de la de cristal, ¿no? De, ay, es que mi amigo me dijo no sé qué, entonces lo voy a borrar de mi Facebook. Espérate, es que no lo puedes borrar de tu Facebook porque es la única forma de contacto que hoy tienes con él. Ya, no hay más. Entonces, esto también tiene un impacto, ¿no? Y sobre todo el impacto más fuerte que yo veo es en lo social. O sea, ¿cuáles van a ser las nuevas luchas sociales? ¿Dónde van a estar las luchas sociales? Las luchas sociales van a ser de que ahora se van a subir 10,000 personas a Zoom y van a gritar fuera X o viva X. Digo, se oye medio absurdo, pero también se nos parecía súper absurdo hace 5 años. Es más, hace 1 año se nos parecía súper absurdo que íbamos a estar encerrados. Sí, totalmente. O sea, creo, Sofo, que tomando referencia a las políticas que alguna vez nos enseñaste, sería muy importante ponerlas en práctica hoy en día. Cuando se habla de esto de las ofensas y cuando se habla de regular o apostar por un nuevo orden social,
y no solo físicamente, sino también en el ámbito digital. Entonces, pues bueno, ya para ir cerrando un poco, creo que también ahorita que dijiste esto de la educación, hay un clarísimo ejemplo en que cuando tú haces una prueba de estrés frente a un grupo como la que nos hiciste tú a nosotros, tú ya eso ya no tienes acceso, ya no tienes posibilidad a que se aprenda empíricamente, sino toda la educación va a ser teórica y eso obviamente va a dificultar muchísimo el cómo salga preparada esta generación y en cómo se empiecen a poner métodos de aprendizaje que no van a terminar por beneficiar casi en nada para nosotros, la generación que lo estamos recibiendo, porque, o sea, esa energía, esa dialéctica, ese espíritu, se va a perder totalmente. Y creo que mucho de parte de ir a la universidad o ir a la escuela es aprender a dialogar o aprender a pararte enfrente de otro, y cosa que totalmente ya va a estar borrada. Sí, pero fíjate, aquí es donde yo sí le veo algo positivo, ¿no? O sea, tampoco no es como decir estamos en el apocalipsis y ya todo esto se va al carajo. Ajá. Sino yo lo que sí veo de fortalezas en esta situación para ustedes como generación y para muchos como nosotros, ¿no? O sea, o generaciones mayores, son también la ruptura de sus propios paradigmas, ¿sí? Yo hoy en día tengo 3 grupos de personas de más de 70 años. O sea, la más joven tiene 70 años, en los cuales están tomando clases de geopolítica a través de Zoom. Cosa que hace un año era imposible para ellas. Era imposible porque decían, eso no es para mí. Uh-huh. Pero ante la situación de, si no me entero, si no sé, y si no sé qué hacer, automáticamente los obligó a tener nuevas habilidades. Esto yo no soy tan purista en el lado cultural y por eso yo pienso en esta parte de que también tenemos que estar preparados para un cambio de cultura, ¿sí? En algún momento tuvimos que cambiar de pensar en reyes, a lo mejor en pensar en presidentes, a lo mejor tuvimos que cambiar en algún momento también de de cortejar a una mujer, a través de cualquier cosa y poemas, etcétera, y ahora pues podemos acostumbrarnos a no simplemente a cortejar a una mujer, sino también un hombre y no hay ningún problema. Eso es un cambio, ¿sí? Ya podremos después discutir si es benéfico o no es benéfico, si es correcto o no correcto, aceptado o no aceptado, bueno o malo. Bueno, eso ya es otra cosa completamente diferente. Uh-huh. Pero lo que sí tenemos que entender es que esto también nos está dando pautas para entender otras cosas. O sea, hoy en día, yo lo que hoy estoy haciendo actualmente con mis alumnos, dado que estamos en línea, es que ahora estoy diciéndoles, ahí está el internet, busquen información en internet. ¿Por qué? Porque no pueden venir a la biblioteca. Entonces, busquen información por internet y empiezan ya a ser más críticos. Antes ponían cualquier cosa y ni siquiera veían la fuente, entonces no importaba quién era. Hoy que tienen toda esa información y empiezan, y como saben usar ya todas estas herramientas o las están teniendo que utilizar, ya empiezan también a ver otro tipo de circunstancias. Yeah. Se me hizo súper interesante el otro día en una de mis clases donde ninguno de los alumnos se conocía. O sea, todos realmente metieron la clase y pues a ver qué pasaba, ¿no? Y resultó que uno dijo, es que creo que encontré uno de mis mejores amigos. O sea, no hay por qué tampoco alarmarse de no tener este contacto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tampoco no nos rasguemos las vestiduras. Tinder no lleva un año, ¿sí? Y muchísimas cosas se hacían a través de Tinder. Skype logró hacer maravillas en su momento. Los chats como ICQ, como Messenger también lo hicieron. Solamente que lo veíamos como algo alternativo, como algo despectivo, como algo de, bueno, ahí está mi amigo, ¿no? Pero eso también puede ser interesante, o sea, qué padre o qué benéfico a lo mejor puede ser que ahora ya no tengas que convivir con toda la gente que eras obligado a convivir socialmente, ¿sí? Entonces, que tenía que convivir con tal o cual persona porque es tanta. No, ahora fíjate por acá y entonces, pues si mi jefe me cae bien o me cae mal, pues todo va en línea, no pasa absolutamente nada. O sea, posiblemente eso también vaya a generar beneficios en la forma en la que estábamos interactuando, porque repito, esta situación de la generación cristal
de es que me ofendiste, es que me viste, es que en el otro, también entonces puede ser, ok, mira, pues estamos desde lejos, mira, aquí no hay problema de que te esté tocando, aquí no hay problema de que te esté viendo, aquí no hay problema de esto. Oye, si te estás viendo, pues apaga el video. O sea, creo yo que entonces esto también tiene algunos beneficios culturales. Y estos beneficios culturales es replantearnos en este mundo digital que también está existiendo y que, seamos sinceros, nos gusta este mundo digital, pero no queremos cambiarlo por el otro, porque ya también estamos viendo que el otro, pues había muchas bondades, pero creo que también nos puede dar muchas bondades. Yo por eso tengo que decir, yo fui muy criticado, yo metí todas las clases en línea, yo metí todo mi semestre, ahorita le estaba diciendo de agosto a diciembre en línea, porque la neta a mí no me gustaba ir a la escuela, no me gustaba, siento que era mucha pérdida de tiempo el hecho de que te sentabas, llegabas, ya haces más y demás. Y ahora aquí en línea es de putazo, de que, sí, ¿qué vamos a hacer? Tal, bye, haz lo que quieras, güey, en tu día. Entonces, a mí eso me funciona mejor que estar tomando un transporte, llegando a la escuela, a veces hasta nomás por una clase, güey, te ibas 3 horas y te pegas 3 horas de todo tu día. Y también la neta, a mí se me dificulta mucho conectar y convivir con otras personas en la escuela o en la universidad. Y solo tenía como amigos muy seleccionados. Y ahora con esto, pues a mí se me hace una maravilla, o sea, solamente me conecto y cuando tengo que hablar, hablo y cuando no. Entonces yo ahí también le veo una ventaja importante y yo sí metí todas las clases en línea, sí seguí con ese ideal. Pero bueno, ya para cerrar este podcast, Sofo, ya nomás es decir algunas propuestas que tengamos para esta generación, algunas preguntas. Creo que de mi parte sigo insistiendo en el hecho de que tenemos que aprender a convivir y a saber que ya no solo tenemos una identidad, sino que tenemos un reto de aprender a formar otra identidad y saber diferenciarla con la que tenemos como de forma personal o en el mundo físico, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si tú tratas de hacer una coherencia, como muchos dicen de que, oye, sé coherente con lo que dices en redes sociales y con tu persona y demás, creo que eso no funciona, porque termina por perjudicar más y por traer más crisis y más depresiones, de que tratas de empatar mucho con quien piensas que eres en redes sociales. Y con todo este futurismo, lo que se va a venir en torno a de que ya vas a poder vivir para siempre en redes sociales, en el mundo digital, creo que ya es importante ver qué persona estás construyendo y qué persona estás edificando, ¿cómo se dice? Edificando. Ajá. Sí, o sea, construyendo. En tu identidad digital. Entonces, yo creo que es la pregunta o el gran reto que haría a todos los millennials que nos escuchan, como saber poner un punto de aparte y ver que ya estamos ante otra sociedad en una manera digital. Pues mira, yo las recomendaciones que podría hacerles, o como sociólogo sobre todo, es, como te digo, yo no estoy casado con que la cultura tiene que ser algo que se tiene que perpetuar por la eternidad, etcétera, ¿no? Yo soy un fiel creyente que si en algún momento el Día de Muertos era lo máximo en México y luego llega el Halloween y hoy hay calaveras con calabazas, pues es una realidad. O sea, simplemente tenemos que ver que eso es la realidad. El asunto no es la realidad y ahí está, ¿no? Es qué hago con esta realidad, con este sincretismo. Creo que estamos llegando a un sincretismo nosotros entre este mundo presencial y este mundo digital. El mundo digital nos está dando muchas bondades, nos está dando bondades donde, como les decía, acercamos lo lejano, donde tenemos oportunidad de interactuar de otra manera. Ahorita lo que tú mencionabas de las redes sociales, hay que entender que las redes sociales están en pañales, o sea, las redes sociales, Facebook fue del 2007, 2008, o sea, llevan 13 años, tampoco pensemos que ya es un elemento construido e inamovible. Entonces, esto puede también reconfigurar esas partes, o sea, reconfigurar y decir, espérate, es que lo que pasa en redes sociales también pasa en la vida real. Esto, por ejemplo, es algo que yo trato mucho en un diplomado de sexualidad, ¿sí? Donde antes se pensaba que la sexualidad en línea no era nada, o sea, era una mentira que existía y no pasaba nada. Pero ahora, cuando hay redes de pedofilia, cuando hay redes de trata, cuando hay redes de todo eso,
pues podríamos seguir con el mismo discurso de hace 20 años, decir, no, pues eso no importa. No, espérate, es que claro que importa, porque está impactando en la sociedad. Entonces, creo yo que estos son los impactos benéficos. Claro, también lo digital nos aleja de los demás, también nos mete y nos pone con que ahora nuestro más fiel compañero va a ser una laptop. Sí. Pero a ver, no era diferente a lo de antes. Antes éramos felices con un teléfono y ahí estábamos esclavizados al teléfono. Entonces, yo creo más que para la generación millennial y sobre todo esta generación que pues está en el campo laboral, etcétera, es también conocer que las empresas cambian. Y las empresas no tienen por qué mantenerse de esta manera jerárquica o de esta manera como lo dijo Fayol en su momento, como lo dijo, Chavenato, etcétera. O sea, creo que también es una manera hoy de valorar esto del home office con también valorar esto de estar en la vida cotidiana. No pienso que uno sea mejor que otro, claro, podría decir cuál prefiero yo, pues claro, porque es en el que me he convivido, etcétera. Pero si nos vamos a estas cuestiones culturales, yo hago cosas que mis abuelos jamás hubieran imaginado, ¿no? Entonces, creo yo que esto es una gran, gran oportunidad para la reflexión y para, sobre todo la generación millennial, demostrar que las críticas que se han hecho a esta generación, que es una generación que de todo se ofende, una generación de cristal, una generación sin trascendencia, una generación que se pierde en luchas absurdas, una generación que se queja de todo, pueda dar ese salto, no para transformar al mundo, pero sí para decir, cuando estemos en el 2070, 2050, los millennials. Cuando digamos los millennials, estemos haciendo este análisis a lo largo de la historia, decir, y en el año 2020, los millennials, esto. Así como lo hicieron en 1956 con los derechos de los negros, como lo hicieron en el 69 con los hippies, como lo hicieron en el 94 el ZLN. O sea, eso creo yo que son lo que puede marcar historia. Y ya con esto concluyo con una frase que creo que viene muy ad hoc con todo esto y que mi abuelo me repetía mucho y pues ha sido como una de mis mantras, ¿no? en la vida, que es: todos somos parte de la historia, pero no todos hacemos historia.